Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9. Hoy es 14 de octubre, día jueves del año 2021. Y en el día de hoy continuamos con estos estudios que estamos haciendo. Y la pregunta de hoy es: ¿cuáles son las razones anexas al segundo mandamiento? La respuesta es: las razones anexas al segundo mandamiento son la soberanía de Dios sobre nosotros, su propiedad en nosotros y el celo que Él tiene para su propia adoración. Nos da la referencia del Salmo número 45, versículo 11, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 22. Dicho esto, vamos a empezar el estudio que hacemos siempre. Entonces, las razones anexas al segundo mandamiento. Bueno, un anexo podría decir algo que está unido, está agregado, ¿sí? Que está unido a otra cosa, o que depende, o sea, algo así, o está muy relacionado. Entonces son las relaciones anexas, o que está unido, está agregado, las razones anexas al segundo mandamiento. La soberanía de Dios sobre nosotros, su propiedad en nosotros y el celo que Él tiene con su propia adoración. Entonces, para empezar, primero y principal, ya sabemos nosotros que Él es Dios, es el Señor. Yo soy el Señor. Entonces debemos empezar que es el único Dios que estamos viendo. Para aquellos que todavía no venían siguiendo el estudio, empiezo siempre desde abajo. Y está entonces reconociendo que Él es el único Señor, el único Dios. Entonces es la razón por la que debemos adorarle. Porque si es el único Dios que existe, los demás son ídolos inventados por la mente de la criatura, entonces la razón por la que debemos adorarles es solamente a Él, arrodillarnos ante nuestro Señor, nuestro Creador, reverenciarle. Ahora por eso estábamos viendo que la idolatría, entonces es un acto de rebelión contra Él, sabiendo que Él es el único Dios que demanda adoración. La idolatría entonces se convierte en un acto de rebelión cuando la persona sabe que es el único Dios que existe. Ahora, fíjese, usted dirá, bueno, eso lo puede hacer una persona que no es creyente, pero fíjese, Israel era el que tenía los mandamientos, el que tenía los pactos, y a pesar de eso, Israel se apartó de Dios. Cuando ustedes van a Daniel capítulo 9, versículo 5, cuando Daniel está orando, se acuerda que él se acuerda, había hecho una promesa, yo no me acuerdo si es en Jeremías 29, 10 o 11, por ahí protección de memoria. Le había dicho el Señor que después de 70 años ellos iban a volver del cautiverio. Creo que es Jeremías 29, 10, no me acuerdo bien, lo digo de memoria. El asunto es que Daniel se acuerda de esa promesa y dice, bueno, y él acude a esa promesa a esa que Dios había dado. Pero en Daniel 9:5 él dice, nos hemos revelado al apartarnos de ti. Y acuérdese que él era chiquito en esa época, entonces cuando sale, pero Israel había pasado, cuando se fue en pos de ídolos o en otras cosas, ¿qué era? Dios lo tomó como ¿qué? Como una rebelión. Por eso Daniel dice, nos hemos revelado. La adoración, vamos a decir, la adoración o la idolatría, otra cosa que no sea a Dios, es tomado por él como una rebelión. Cuando la persona se aparta de Dios, porque sabemos que Él es nuestro Dios. Él es el que ha dicho, yo soy el Señor tu Dios. Entonces apartarse en buscar de Él, Él mismo de otra parte que se reirá cuando quieran buscarles. Entonces es por lo menos una de las razones por la que debemos adorarle, servirle al Señor, porque Él es nuestro Dios. Yo me acuerdo que en Josué, cuando todos se apartan, Josué dijo que él y su casa le iban a servir al Señor. No sé ustedes, pero él, ¿qué dijo? Serviremos al Señor. Dice, porque es nuestro Dios. Entonces se aferró él como se aferró Daniel y no quiso adorar a otras imágenes como los amigos de Daniel. Él trajo sufrimiento y otras cosas, sí, pero se aferraron solamente a Dios.
¿Mm? Jeremías, ¿cuántas veces le estuvo predicando? Y al mismo pueblo de Dios. ¿Y hoy cuántas veces le predicamos al mismo pueblo que dice ser creyente? En Jeremías se acuerda cuando le dice, porque una nación ha cambiado sus dioses. Toda una nación, o sea, todas las naciones habían cambiado a Dios por invenciones que ellos mismos creyeron en su mente. Se aferraron a esas cosas. Ahora, acuérdese, ellos estaban bajo, por lo menos no quiero entrar a hablar de la teología pactual, pero estaban bajo ese pacto, podríamos decir recapitulado, el pacto mosaico, pero sí estaban bajo ese pacto, no bajo este pacto, nuevo pacto, pero sí ellos violaron el pacto, que estaban bajo Dios, tenían un pacto. En Deuteronomio 31:20 dice, sí, se volverán a otros dioses y los servirán y romperán mi pacto. Entonces Dios le había dicho que si se volvían en contra de otros dioses, porque habían jurado, ¿se acuerda cuando dijo Moisés en Deuteronomio? Ellos sí haremos. Confesaron con su boca que sí, iban a cumplir. Ahora iba a traer consecuencias si está dentro de un pacto. Dentro de un pacto que Dios ha establecido, cuando usted viola ciertos pactos, ¿qué pasa? Bueno, hay consecuencia. Israel fue, idolatró lo que Dios le llama fornicar, Dios le dijo adulterar, engaña, lo que hizo Israel. Quebrantó el pacto con Dios. Eso es vamos a decir, lo que hizo Israel. Entonces, ¿qué pasa? Dios, y quiero que entienda, estoy tratando de hablarle un poco despacio para que se pueda entender. Dios es un Dios celoso. Dios de alguna forma es como un marido celoso. Y a ir en pos de otras cosas, es como ir en pos de otro hombre. Se puso celoso, quebrantó el pacto de alguna forma. Podríamos decir, de alguna forma no quebrantó directamente el pacto. Dios mismo le había dicho en Deuteronomio, que estoy nombrando cada rato, el Señor tu Dios es un Dios celoso entre vosotros. En el Nuevo Testamento también, dice Pablo en Corintios, que Dios os cela con un celo santo a su esposa. Entonces ella fornicó, adulteró, se fue en pos de ídolo. Y es tomado así la Biblia, cuando se va en pos de otra. ¿Y por qué adulteró? ¿Por qué fue? Porque fue en busca de otras cosas de prosperidad, como que Dios no le daba cosas, no le prosperaba. Y se fue en pos de Egipto, o de lo que sea, de Babilonia. Algunos se quedaron, incluso cuando pudieron salir, después que sale Jeremías, creo, y Daniel salen, ellos se decidieron quedar ahí, porque estaban bien. Algunos volvieron a reconstruir, me acuerdo, el templo. Los demás quedaron ahí en la comodidad, donde estaba su corazón, ahí estaba ellos. Entonces, los celos del Señor, o cuando colma la ira y la indignación de Dios, porque ya cuando el Señor está celoso, esto lo lleva a, vamos a decir, a la ira ya, a la indignación de Dios. Mismo Dios dice, Dios está celoso, dice el profeta, Dios está celoso, el Señor que venga y está furioso. Entonces, amados, cuando nos ponemos a pensar, o yo me pongo a pensar por lo menos, ¿qué es lo que provoca tanto enojo en el Señor? Y fíjese, cuando miramos las Escrituras, lo que podemos ver es lo que más despierta el enojo, lo que más despierta, vamos a decir, el celo de Dios, es la idolatría. Cuando, vamos a decir, lo que era la representación de la esposa de él, y en el Antiguo Testamento vemos, ¿qué sucede? Era que lo dejaba a él por irse con otro, era tomado como un engaño, como un adulterio. Me ha movido a los celos, con lo que no es Dios, me han provocado a la ira con sus vanidades. Otra vez Deuteronomio 32:21. Me han movido a los celos, dice, con lo que no es Dios. Se fueron en busca de cosas que no soy yo, dice. Me han provocado a la ira. Fíjese, lo provoca a la ira con sus vanidades. Algo que no tiene sentido.
Ahora, ¿qué consecuencia trae esto? La Biblia dice que ¿hasta dónde visitará Dios la iniquidad de esto? Dios dice que los iba a visitar, iba a venir a pagarle de acuerdo. En Jeremías, ¿se acuerda cuando dice, no los visitaré por estas cosas? O sea, yo les voy a pagar a ustedes por quebrantar el pacto que juraron ustedes que iban a guardar, que le iban a servir. ¿No se acuerda cuando juran por medio de Moisés? Sí, dice, juraron. ¿Y eso qué pasa? ¿Solamente por ellos? No, estas consecuencias, dice Dios, que iba a venir sobre sus hijos. Tu recompensa la iniquidad de los padres en el seno de sus hijos, dice Jeremías 32:18. Y los hijos de sus hijos también. Sí, hasta la tercera y cuarta generación. Ustedes saben, Éxodo 34:7. Ahora, ¿eso se puede frenar? ¿Eso se puede cortar? Porque el pecado, podríamos decir, se va pasando. Cuando ustedes nacen, vamos a ir en un lugar romanista, con yesitos y virgencita, y eso se pasa. Y muchas personas dicen, no, porque estaba mamá, papá, o usted sale de una iglesia carismática. Se va pasando. Y esos juicios van pasando y se va pasando, generación en generación. Pero ¿cómo puede frenarse esto? Bueno, estos juicios que pueden caer fuertemente, vamos a decir, sobre los hijos o la generación ahí, porque vamos a decir, todo esto que hicieron los padres, las consecuencias, vienen hacia los hijos. Todo lo que un padre puede llegar a hacer puede pasarle a sus hijos. Bueno, esto se puede librar o se puede cortar. A pesar de que haya sido muchísimos los pecados de cada uno, creo que dice Ezequiel 18 por ahí que cada uno pagará por su pecado. Pero si no lo hace así, si no se arrepiente el hijo, no se vuelve alguno de ellos que está con ellos, van a pagar las consecuencias. Por eso es importante apartarse de esas personas para que no caiga el juicio que ya viene sobre ellos. No importa si ellos lo cometieron, ellos van a pagar. Pero si yo continúo en los mismos pecados de los que practicaron eso, o sea padre, cónyuge, lo que sea, también se me voy a pagar. Entonces lo importante es apartarse. Fíjese que lo que decía Número: he aquí que habéis resucitado en lugar de vuestro padre un aumento de hombres pecadores para aumentar la ira del Señor. Muchos de ellos mueren y ellos vuelven a resucitar esos pecados, esa idolatría de nuevo de los padres. Empiezan a aumentar esos pecadores, tanto hablando de la idolatría, pero también vuelve a surgir la ira de Dios, porque ellos vuelven a practicar lo mismo que sus padres. Ahora una apostasía que puede llegar a haber tanto en una iglesia, en un lugar, una casa, donde sea, y alguno que quiera amar a Dios y quiera guardar los mandamientos, siempre hay una promesa. No importa si son 7.000 o cuantos en Israel que se hayan inclinado ante Baal. Dios se ha guardado a algunos para que le sirvan fielmente a Él. Aquellos que de verdad suspiran, que quieren guardar, claman y lloran. ¿Se acuerda cuando andaba buscando? Ezequiel decía, a ver si había alguno para marcarlo en la frente, a ver si buscaba. Dios está buscando, o sea, de la forma no arminiana estoy diciendo, pero sí aquellas personas, buscando porque Él lo buscó primero, Pero hay alguna forma, vamos a decir, que estas personas, que los padres o alguien haya practicado eso, pueden ser eximidos de esos. Sí, amado, porque cada uno va a pagar por su propio pecado. Como dice Ezequiel, o el nuevo pacto también. Eximido es cuando una persona se libra de una carga, o de la culpa, o de un compromiso, o librarse de un pago. La única forma de librarse de toda esa vida de idolatría, alejado de Dios, que no lo pusimos en primer lugar para hablar el segundo mandamiento, es por medio de Cristo. Yendo a Cristo en arrepentimiento y en fe, clamando y llorando, suspirando por el perdón de los pecados. Solamente en Él se puede encontrar la misericordia del Señor. Clamar por esa misericordia que viene desde la eternidad misma. Solamente aquellos que le temen, aquellos que claman por misericordia. Amados, la idolatría, usted dirá, bueno, es un pecado que no, esa idolatría
como todo pecado está arraigado, por eso no estaría ahí nomás en el segundo mandamiento, ahí nomás, porque de ahí esa idolatría, usted saca a Dios, y de los otros mandamientos, fíjese, ya como yo diría que este es uno de los primeros mandamientos, porque poner idolatría es sacar a Dios. ¿Para qué va a querer guardar, no codiciará la casa de la otra persona, la mujer, el marido, lo que sea? ¿Para qué va a querer guardar eso si ya no tiene a Dios? ¿Se da cuenta por qué está ahí ese mandamiento? Porque la idolatría, de verdad, es tomado por Dios, vamos a decir, como una anarquía, como una rebelión de la persona, una violación del pacto. Entonces, ¿para qué los otros mandamientos? Guardar el día del Señor y esas cosas. Si ¿para qué? Amar al prójimo. ¿Por qué? Si ya tiene idolatría, no está Dios. Entonces es importante sacar la idolatría, lo que sea. Por eso dice el mandamiento, lo que tengo que hablar el domingo un poco de Primera de Pedro, ceñir vuestra mente, preparar vuestras mentes. ¿Por qué? Porque es con todo el corazón y toda la mente, el sentimiento, amarlo al Señor. Después las otras cosas puedo amar al prójimo, guardar el día del Señor, pero porque ya no hay idolatría. Hay gente que tiene idolatría por lo que sea, por un trabajo, por una persona, por un vehículo, por lo que sea. Pero no está Dios. Bueno, que tengan un bonito día y mañana continuamos con otro estudio. Es posible que ya empecemos con el tercer mandamiento. Así que nos vemos mañana si Dios quiere.